Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a este tercer capítulo del ciclo de 8 clases sobre la Revolución Francesa. Mi nombre es Enzo Completa, soy doctor en Ciencias Políticas y profesor titular de la materia Doctrinas e Ideas Políticas 2 en la Universidad Nacional de Cuyo, en Argentina. Antes de comenzar, no se olviden de suscribirse al canal, de activar la campanita de las notificaciones aquí arriba, así no se pierden ninguno de los videos que vamos a ir subiendo semanalmente. ¿Cómo resumir en 10-15 minutos el rol de las mujeres antes y durante la Revolución? Me parece importante mencionar un documento que marca de alguna manera la ausencia de las mujeres. Me refiero a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, aprobada el 26 de agosto del año 89 por la Asamblea Nacional, y en cuya redacción colaboró el abate Sieyès, ¿no? Quien fue el protagonista del capítulo 2 de este ciclo. Se trata de un documento, esta declaración, muy importante, precursor de la actual Declaración de Derechos Humanos, y que fue escrito por los revolucionarios franceses, no solo para los franceses, sino para todo el mundo. Con este documento, los revolucionarios establecieron un piso, un canon de derechos individuales que tenían que ser reconocidos por todas las naciones del mundo, tales como la libertad, la igualdad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión. Quizá influenciados como estaban por la ilustración, por el espíritu ilustrado, estos ilustrados o revolucionarios se convencieron de que por el solo hecho de mencionarlos en una declaración solemne, estos derechos iban a ser cumplidos o garantizados de manera eficaz, lo cual, como sabemos, dista mucho de ser cierto. Una cosa es la letra escrita y otra cosa muy distinta son los derechos que en verdad se encuentran o se encontraban reconocidos en esa sociedad. Veamos algunas omisiones muy particulares que no están en este documento. Por un lado, no hay nada sobre lo económico, nada se dice ahí en la declaración sobre derechos económicos, lo que deja en claro que las motivaciones de los revolucionarios fueron mucho más políticas y sociales que económicas. Tampoco se dice nada sobre la esclavitud que existía y tampoco se dice nada sobre los derechos de las mujeres. Apenas se refiere la declaración a los ciudadanos en masculino, que no son otra cosa que los hombres que habían nacido libres. La esclavitud estaba vigente. Francia tenía colonias con esclavos en América, en Guadalupe, en Santo Domingo, y la situación de estos esclavos no cambia sino hasta el año 1794, cuando la Convención Jacobina abolió la esclavitud. Más allá que después Napoleón Bonaparte, en 1802, la vuelve a instaurar y de hecho envía soldados, 55.000 soldados, a Santo Domingo para paliar una revolución en estas colonias. Mueren estos soldados, casi todos fueron derrotados o se enfermaron de fiebre amarilla, y esto hace que Napoleón después renuncie a seguir pisando, poniendo el pie allá en América. Pero genera que Haití, ¿sí?, no Santo Domingo, sino Haití, la República de Haití, sea el segundo país en América Latina, en América en general, de lograr su independencia. Con respecto a las mujeres, brillan por su ausencia en la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, ¿sí? Se encontraban muy invisibilizadas durante el antiguo régimen y también durante la Revolución. Parte de esto empieza a cambiar con la famosa Marcha de las Mujeres de septiembre del 89, 5 de octubre, del 89. Ese día las mujeres presentan un petitorio a la Asamblea Nacional para que se les asigne los mismos derechos que a los hombres. La Asamblea no reconoce derechos a las mujeres ni aprueba ninguna declaración al respecto. Esto lleva a Olympe de Gouges, una militante protofeminista, a elaborar de su puño y letra y proclamar una nueva o una segunda declaración, en este caso de los derechos de la mujer y de la ciudadana, de 17 artículos, igual que la primera declaración que también contaba con 17 artículos. Como no podía ser de otra manera, la actitud crítica, militante de Olympe generó su detención y posteriormente fue guillotinada
en el año 1793, el mismo año en que guillotinaron al rey Luis XVI. De alguna manera, su muerte también implicó un triunfo para Olympe de Gouges. ¿Por qué? Porque ella había escrito que si la mujer podía subir el cadalso, también se le debería reconocer el derecho de poder subir a la tribuna. Bueno, nunca la dejaron expresarse como oradora, ser electa diputada en ninguna de las asambleas, pero por lo menos la trataron como una igual al momento de su muerte, ¿sí? Fíjense qué extraño esto, qué extraño privilegio, pero muchas de las mujeres de la época esto lo tomaron en un buen sentido, ¿sí? Más allá de que Olympe de Gouges termina sus días igual que María Antonieta, ¿sí? Su alter ego, la mujer por ese entonces más odiada de Francia, que fue guillotinada apenas 2 semanas antes de la muerte de Olympe de Gouges, autora de esta importantísima declaración de derechos de la mujer y de la ciudadana, que dejo aquí debajo en los comentarios un link para que puedan leerla si no la conocen. Jean-Paul Berthold sostiene que la revolución les asignó el rol de Penélopes a las mujeres, ¿sí? Pero muchas de estas no fueron Penélopes, sino que se rebelaron y participaron activamente de la vida política. ¿Quién era Penélope en la mitología griega? Nada más que la esposa del rey de Ítaca, Odiseo, también llamado Ulises, quien se cuenta que esperó 20 años en su casa que volviera su esposo de la guerra de Troya. Bueno, en los tiempos de la revolución se pretendía lo mismo, que la mujer estuviese en su casa esperando a sus maridos, que estaban probablemente en la guerra. La mujer debía quedarse en el hogar, junto al amo del hogar, que es el marido. Y sobre esto no había grieta, coincidían tanto los realistas, monárquicos, ultra, y también coincidían los sansculotes, los jacobinos, los girondinos, todo el arco político. Y desde tiempos inmemoriales, la institución familiar había estado conformada de esta manera, regida siempre por una figura fuerte, la del esposo. La mujer, en cambio, era considerada incapaz para dominarse y conducirse a sí mismo. Por eso es que la emancipación de la mujer era visto como algo peligroso para toda la sociedad y especialmente para las mujeres. Y por eso es que el hombre tenía plenos poderes sobre la mujer y sobre los bienes de la mujer, ¿sí? La mujer ni siquiera podía hacer uso de su propia dote cuando se casaba o no tenía ningún bien propio. Ni siquiera podía decidir sobre la educación de sus hijos, ya que era considerada incapaz. Ni siquiera podía testamentar. Podía escribir un testamento, pero esto no era válido, a no ser que el marido así lo dijera, ¿sí? A pesar de este mandato patriarcal, fueron muchas las mujeres que se rebelan, pertenecientes al tercer y cuarto estado, y emprenden la lucha, ¿sí? No se puede hablar de un movimiento feminista organizado, de un fuerte componente doctrinal, no se puede hablar tampoco de que se haya conformado una mayoría política, pero sí podemos decir que existía esta minoría política activa que preanuncia algunas de las consignas del feminismo contemporáneo. En política, por ejemplo, la mujer no tenía permitido ejercer la función pública. Cualquier intromisión de la mujer en el orden judicial también le estaba prohibido. Ni siquiera podía presentarse en un pleito, hacer una denuncia frente a la asamblea o frente a la corte en el antiguo régimen, ¿sí? La influencia política de las mujeres, especialmente la del tercer estado, era casi nula. Entonces, en el medio de la revolución, la mujer aparece como un nuevo actor político, aparecen los primeros reclamos feministas, pero también se chocan con la mirada ilustrada de la época. El mismísimo Rousseau, por ejemplo, decía que lisa y llanamente las mujeres debían obedecer a sus maridos. Eran vistas por Rousseau, la mujer, como una especie de niños grandes que necesitaban constantes cuidados y atenciones por parte de la sociedad y específicamente de los hombres, ¿sí? ¿Cuál era la función de la mujer para Rousseau? Tener hijos, ¿sí? Francia necesitaba más hombres para la guerra, razón por la cual si las mujeres se alejaban del rol de madre y se incorporaban a la política o al orden militar o revolucionario, probablemente en el futuro haya menos hijos y por tanto menos soldados. Del otro lado encontramos pensadores como Condorcet
quien sí defiende a las mujeres, sí indica que no existía ninguna causa natural, ninguna diferencia natural entre hombres y mujeres que permitiera legitimar la exclusión de la vida política que se hacía de la mujer. ¿Sí? Esto lo sostiene en 1789 en un diario, el Journal de la Société. ¿Bien? Como se menciona comúnmente, la declaración, está claro esto, la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, no le reconoce derechos políticos a las mujeres, pero las mismas igualmente hicieron política. Se reunían muchas de ellas en algunos clubes políticos. Uno importante fue la Sociedad de las Ciudadanas Republicanas y Revolucionarias, un club político fundado por Claire Lacombe y Pauline Léon en 1793 para mujeres de más de 18 años y que hoy es un símbolo, este club político feminista, del movimiento feminista actual. ¿Sí? Este club dejó sembrada una semilla que continúa al día de hoy germinando y creciendo. Eso en el orden de la política. En el mundo del trabajo, hay que decir que la mujer, por supuesto que trabajaba, aportaba un salario fundamental a la familia. ¿Sí? No hay datos estadísticos, pero sí se sabe de una enorme cantidad de mujeres que trabajaban en talleres, en comercios, ¿sí? Y este trabajo femenino fue muy importante, especialmente cuando Francia entró en guerra contra Austria y Prusia, las dos potencias imperiales que querían rescatar a Luis XVI. Puesto que había que reemplazar en las fábricas, en los talleres, en los comercios, a 1 millón de hombres que se habían ausentado y habían marchado a la guerra. Muchas mujeres eran cuentapropistas, es decir, vivían de sus propios negocios. Revendían pescado, ropa, pan, trabajaban de cocineras, revendían las sobras de las mesas nobles de las casas en donde trabajaban. Hacían de todo, la verdad, para sobrevivir. Pero también había mujeres asalariadas, igual que hoy, cobraban un salario menor al de los hombres en muchos casos, a pesar de que desempeñaban las mismas labores. Y esto porque se consideraba que las mujeres y los niños podían realizar la misma función, pero su trabajo era deficiente, era de una calidad inferior el producto producido por la mujer. Esto se sostenía. Por supuesto, esto es una falacia, de ninguna manera era aceptado y las mujeres, muchas de ellas, hicieron huelgas, paros, elevaron reclamos a la convención. Y esto traía como consecuencia el inmediato despido de esa mujer que lideraba una protesta. O en el mejor de los casos se le reducía la jornada laboral y por tanto se le bajaba el salario. Peor todavía, si esta actitud se continuaba en el tiempo, la mujer corría el riesgo de ser acusada de contrarrevolucionaria. Cualquier ataque o crítica al gobierno revolucionario generaba la sospecha de ser funcional a la contrarrevolución, al orden monárquico. Se las consideraba como simples títeres de los realistas. Y la mujer no era un títere de nadie. ¿Sí? Muchas de ellas eran verdaderas dirigentes, a pesar de que no podían asistir a las deliberaciones, primero de los Estados Generales, segundo de la Convención o la Asamblea Nacional. Simplemente se reunían en el mercado, ¿sí? Y discutían, charlaban acerca de lo que sus esposos habían estado murmurando en sus hogares la noche anterior. En definitiva, en todos los ámbitos había mujeres, incluso en el ámbito militar, ¿sí? Se decía que las mujeres no tenían el valor o el patriotismo suficiente para ir a la guerra, y muchas de ellas se empeñaron por demostrar lo contrario. Hay 304 mujeres que se alistaron en el ejército en 1792. Seguro no es un número significativo, pero son muchas. 304 mujeres que marcharon a la guerra. No alcanzaron a conformar un batallón femenino, pero sí se mezclaron con los batallones masculinos, y hay registros suficientes en internet, por ejemplo, acerca de la valentía de muchas de ellas en el campo de batalla. Para cerrar, para hacer un balance, queda muchísimo por decir y mencionar. Creo que hay una polémica todavía vigente acerca de si la Revolución Francesa promovió o no promovió los derechos de las mujeres. A favor, creo que hay que destacar que algunos derechos sí se reconocieron,
por ejemplo, el derecho de sucesión. Antes de la revolución, simplemente heredaba el hijo mayor de la familia, el hijo varón mayor. A partir de la revolución se reconoce el derecho de sucesión para todos los hijos e hijas, más allá del sexo que tengan. También se mejora la condición jurídica de las madres solteras, de los hijos de madres solteras, y también finalmente se puede destacar que se aprueba el divorcio, en igualdad de condiciones para los cónyuges. Con respecto al derecho de voto, siempre es interesante decir algo al respecto. No se hizo un avance de ninguna manera al respecto. En Francia el sufragio femenino recién se aprobó en 1945. ¿Sí? Entonces, después de haber dicho esto, creo que el famoso lema de la revolución, libertad, igualdad, fraternidad, habría que ser más cuidadoso, quizás relativizarlo, o en todo caso aplicarlo solamente a los varones. Si llegaste hasta acá, espero que te haya gustado el contenido. No te olvides de dejar algún comentario, un like. Me parece que está bueno saber que están ahí, que están escuchando y que esto interesa del otro lado de la pantalla. Sigamos conectados, no se pierdan el capítulo de la semana próxima. Voy a tratar de hacer un breve comentario acerca del rol de la iglesia y el culto, el nuevo culto revolucionario a la diosa razón. Gracias y hasta pronto.